Bien, vamos a comenzar con la clase 2 de la unidad 3. Paso a compartir pantalla con la presentación correspondiente. En esta clase veremos catálisis enzimática. Los objetivos para esta clase son comprender que una reacción energéticamente favorable no necesariamente pulsará por sí sola a una velocidad apreciable. Es necesario superar una barrera energética a la cual llamamos energía de activación. También queremos que comprendan que la velocidad de las reacciones depende de la energía de activación y de las concentraciones de las moléculas reaccionantes, que puedan explicar cómo las enzimas disminuyen la energía de activación en las reacciones biológicas y cómo se encuentran las enzimas con sus sustratos. Finalmente, nos interesará comprender que la conformación de las enzimas, la forma, la estructura, puede cambiar con las condiciones ambientales, la unión a ligandos, y modificaciones covalentes como la fosforilación y desfosforilación, y que estos cambios conformacionales permiten la regulación de la actividad enzimática. Si planteamos la velocidad de reacción para una reacción genérica, como el pasaje de A a B, la velocidad de esa reacción vendrá dada por la ecuación velocidad del pasaje de A a B es igual a una constante del pasaje de A a B por la concentración de A, donde K es una constante que depende de la temperatura y de la barrera energética del pasaje de A a B. Esta barrera, a su vez, depende de las características de las moléculas reaccionantes. Si planteamos la reacción inversa al pasaje de B a A, la velocidad viene dada por la ecuación velocidad de B a A es igual a la constante del pasaje de B a A por la concentración de B. Para las reacciones que ocurren en ambas direcciones, directa e inversa, habrá entonces una velocidad neta y es lo que representamos aquí con esta doble flecha. La velocidad del pasaje de A a B será una constante del pasaje de A a B por la concentración de A y el de la reacción inversa será la constante del pasaje de B a A por la concentración de B. Esta velocidad neta depende entonces de dos constantes y de las concentraciones de A y de B. Esa velocidad neta será la velocidad de la reacción directa menos la velocidad de la reacción inversa. Para el pasaje de A a B tenemos que es la constante del pasaje de A a B por la concentración de A menos la constante del pasaje de B a A por la concentración de B. Es decir, la constante de la reacción directa por la concentración de A menos la constante de la reacción inversa por la concentración de P. En determinadas condiciones, una dirección puede predominar sobre la otra hasta que se alcanza el equilibrio entre ambas concentraciones, donde ninguna predomina en términos netos. En el equilibrio se cumple que la velocidad de la reacción directa igual a la velocidad de la reacción inversa. Es decir, K directa por la concentración de A en el equilibrio es igual a la constante de la reacción inversa por la concentración de B en el equilibrio. Como ustedes recuerdan de la clase anterior, la constante de equilibrio es el cociente de las concentraciones de las moléculas de productos sobre las de reactivos. En este caso, el cociente de la concentración de B en el equilibrio dividido el cociente de la concentración de A en el equilibrio. Por lo tanto, es igual a la constante directa sobre la constante inversa. Vamos a relacionar ahora las velocidades de reacción directa e inversa con el delta G de una reacción. Cuando las reacciones están lejos del equilibrio, una dirección predomina sobre la otra. Y eso es lo que observamos acá. Tenemos el pasaje de A a B, hay un delta G que es menor que cero, por lo tanto el pasaje de A a B ocurrirá de forma bastante más frecuente que el pasaje de B a A, al menos inicialmente. En la medida que la concentración de A baja y la de B sube, la velocidad de la reacción directa disminuye y la velocidad de la reacción inversa aumenta. Una reacción química energéticamente favorable, entonces, disminuye la velocidad de la reacción a medida que disminuye la concentración de reactivos. Y lo contrario sucede con la reacción reversa, la cual al aumentar la concentración de los productos aumenta su velocidad.
Y esto ocurre así hasta que se alcanza el equilibrio en el cual las velocidades de ambas reacciones se igualan. Y esto es lo que observamos aquí. En el equilibrio tenemos que por cada molécula de A que pasa a B, hay una de B que pasa a A. Es decir, la velocidad del pasaje de A a B es igual a la velocidad de pasaje de B a A en el equilibrio. Noten ustedes que eso no implica que las concentraciones sean iguales en el equilibrio, sino, bueno, hay más B que A en el equilibrio. Lo que es igual es la velocidad del pasaje de A a B que de B a A una vez que el equilibrio se alcanza. Decíamos que las reacciones pueden ser exergónicas, pero no necesariamente proceder a una velocidad apreciable. Eso lo observamos, por ejemplo, con la combustión de la nafta, que son hidrocarburos de determinado tipo, que si bien es termodinámicamente favorable que entren en combustión en presencia de oxígeno, bueno, la nafta solo ingresará en combustión si le damos un empujón y ese empujón está dado por un fosforito encendido o en el caso de un motor por una chispa, y ahí sí, ¡pum! Entra en combustión las moléculas de combustible y más moléculas de combustible convierten a otras moléculas y así se va eh, eh, generando esa combustión. Pero necesitan vencer una barrera energética a la cual denominamos energía de activación. Esto también es lo mismo que pasa con la sacarosa, con el azúcar de mesa, que ustedes saben, ese disacárido es energéticamente favorable que se oxide anhídrido carbónico y agua en presencia de oxígeno. Sin embargo, en el azucarero esas sacarosa no está en combustión. ¿Por qué? Porque la mayoría, la enorme mayoría de las moléculas biológicas son estables, tienen enlaces covalentes estables desde el punto de vista cinético a pH neutro y temperatura suave en condiciones de acuosas, digamos, ¿no? En ambiente acuoso. Y solo se romperían esos enlaces a altas temperaturas. Ahora bien, incrementar la temperatura o salir de un solvente acuoso no es lo que ocurre en términos biológicos. Entonces, los organismos vivos logran que las reacciones ocurran a velocidad apreciable, disminuyendo la barrera energética, la energía de activación de las reacciones enzimáticas mediante la catálisis enzimática. Casi todas las reacciones bioquímicas son catalizadas por enzimas y bueno, y la enorme mayoría de las enzimas son proteínas, además. Entonces, esto es lo mismo que decíamos con una representación diferente. Para que una reacción energéticamente favorable necesita superar una barrera energética. Acá tenemos reactivos, productos, hay un delta G negativo porque el G de los productos menos el G de los reactivos es negativo, pero sin embargo la reacción puede no ocurrir debido a que hay una barrera energética, que es esto que se simboliza acá. Para que una molécula de reactivo pase a una molécula de producto, requiere vencer esa energía para romper enlaces y sacar a los reactivos de su zona de confort. Cuanto más alta es la energía de activación de una reacción, más lenta será. Cuanto más baja, más rápida será. Entonces, en las reacciones ácido-base, muchas de ellas tienen energía de activación baja, pero la enorme mayoría de reacciones bioquímicas tienen energías de activación eh, relativamente altas y por lo tanto no ocurren en ausencia de catalizador. Entonces, bueno, acá en este diagrama recalcamos que se muestra la energía libre contra el curso de reacción. Los catalizadores disminuyen entonces la energía de activación de las reacciones, acelerando la velocidad. Acá tenemos en azul la reacción no catalizada y en rojo lo que sería la reacción catalizada. Noten ustedes que la energía de activación disminuyó. En cambio, el delta G no cambia con la catálisis. No se mueve la posición de equilibrio, simplemente se alcanza antes el equilibrio. Esto es lo que dice que está aquí, que no cambian las concentraciones en equilibrio de reactivos y productos y, y no hay diferencia en el delta G de reacción catalizada y no catalizada. Simplemente la reacción se alcanza antes y bueno, irá en la dirección que es energéticamente favorable. Bueno, siguiendo con esto de que las concentraciones en equilibrio no cambian, lo que vemos acá es para la reacción de X e Y,
una reacción no catalizada, esta es la posición de equilibrio. Bueno, habrá una molécula de X que se transforma en Y y una de Y que vuelve a X, es decir, es igual la velocidad de pasaje de X a Y que de Y a X. Si agregamos ahora un catalizador, una enzima, la posición de equilibrio será la misma, simplemente habrá muchas más moléculas de X que pasan a Y y otras tantas de Y que vuelven a X. Es decir, el equilibrio se alcanza antes. Esto en parte ustedes ya lo vieron, o en parte o bastante completamente. Las enzimas, como cualquier catalizador, no se consumen durante la reacción. Acá tenemos una enzima representada en azul con su sitio activo y en amarillo y en rojo son los sustratos, es decir, son moléculas cuyos enlaces se van a romper para dar lugar a una nueva o nuevas moléculas. Entonces tenemos estos sustratos que encajan en el sitio activo. Esta otra molécula en verde es una molécula que no es sustrato de la enzima porque no encaja en el sitio activo. Entonces se forma un complejo enzima-sustrato, que es este que observamos acá, y una vez que la reacción fue que se produjo ruptura y formación de enlace, tenemos un producto que es, bueno, simplemente eliminado del sitio activo de la enzima. Es decir, una vez que la reacción se catalizó, el producto se libera del sitio activo, más que eliminado, es liberado del sitio activo, y la enzima se recupera de forma incambiada. Entonces, la enzima se recupera incambiada y además su concentración no cambia. Sí cambia la concentración de sustratos, porque los sustratos van a disminuir en la medida que la reacción ocurre. Y también cambia la concentración de productos, que aumentará, pero la concentración de enzima no cambia, justamente, precisamente por ser catalizador. Y además lo que decíamos, la enzima permanece incambiada. Su concentración no cambia y permanece incambiada la enzima al principio y al final del ciclo catalítico. En el medio, bueno, pueden ocurrir reacciones con la enzima, pero al final como ya veremos, pero al final del ciclo catalítico, la enzima se recupera incambiada y su concentración durante el ciclo catalítico no cambia. Bueno, esto ya lo dijimos, lo que está al principio. Salvo alguna excepción, la enorme mayoría de las enzimas son proteínas, hay algunas que son enzimas que son de ARN. Y lo otro que hay que mencionar es que las enzimas reúnen una serie de propiedades que los diferencian de los catalizadores químicos sencillos. ¿Qué queremos decir con esto? Que, bueno, los catalizadores químicos sencillos, como pueden ser metales que catalizan reacciones orgánicas, bueno, no son tan específicos como las enzimas. Además, en general se utilizan condiciones bastante extremas para que las reacciones ocurran también en presencia de esos metales, como altas temperaturas, solvente orgánico. En cambio, los catalizadores biológicos son altamente específicos, son de una exquisitez increíble. Esto ustedes ya lo vieron con Álvaro cuando vieron proteínas. Tienen un elevado poder catalítico, actúan en condiciones suaves de temperatura y pH y su actividad está usualmente regulada. Algo que es importante traer a cuento acá es que el estudio de las enzimas tiene también grandes consecuencias prácticas. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades hereditarias se relacionan con el déficit de una enzima. De repente una enzima que no está produce una alteración dada en un organismo. Entonces hay enfermedades que son hereditarias, que de repente hay una avería en un gen que lleva a un déficit de una enzima y eso lleva a una posible enfermedad por acumulación de algún metabolito. Entonces, medir actividades enzimáticas es clave para el diagnóstico de muchas patologías. Además, muchos fármacos actúan por unión a enzimas, se unen a sitios activos de la enzima eh, o a otros sitios de la enzima. Entonces, modulando la actividad enzimática. Muchos fármacos actúan de esa manera. También son útiles en ingeniería química o ingeniería bioquímica, si ustedes quieren, tecnología de alimentos, etcétera. Es decir, producir enzimas recombinantes puede ser sumamente importante y, en fin, hay una serie de aplicaciones en las cuales
el conocimiento y el estudio de las enzimas es sumamente importante. Bien, bien, las enzimas proveen un microambiente específico que propicia las reacciones químicas. Esto ya lo vieron ustedes en la unidad 2. Acá vemos un ejemplo un poco complicado, no nos interesa todo el detalle. Esta es una proteasa de un virus. Las proteasas lo que hacen es romper enlaces peptídicos, son enzimas proteolíticas que rompen enlaces peptídicos. Entonces, vamos a no detenernos en los detalles. Lo que quiero comentar es que la enzima funciona como un molde para los sustratos y el sitio activo de la enzima es donde los sustratos son acomodados y transformados en producto. Yendo a algún pequeño detalle de esta enzima, noten ustedes que es un dímero. Tenemos en un color uno de los monómeros y en este color rojizo y en este color azul el otro monómero. Noten ustedes que en cada subunidad, tanto en la azul como en la eh, rojiza, en la naranja, tenemos dos dominios, este dominio acá y este dominio acá. Tenemos otro dominio acá, un dominio y un segundo dominio. Y hay en este otro monómero lo mismo, un dominio acá y un segundo dominio. Al mismo tiempo hay una zona donde interaccionan y bueno, pueden ver los extremos de ambas cadenas acá, extremo N-terminal y carboxiterminal de una y de otra. Bueno, y acá hay en el sitio activo aspartatos que son los que van a clivar, a romper los enlaces peptídicos. Estos detalles no los simplemente vienen a modo de repaso de estructura secundaria y estructura también terciaria y cuaternaria. Cuaternaria decíamos que es un dímero, es secundaria, noten ustedes las hélice alfa, las hojas beta que están observando, las hebras beta que están observando, que forman hojas beta, y además terciaria porque estamos viendo dominio. Simplemente esto es a modo de un repaso ligero. Lo que sí me interesa recalcar es que durante la catálisis hay interacciones por múltiples enlaces débiles entre enzima y sustratos y además pueden haber rearreglos de enlaces covalentes entre los grupos funcionales de las enzimas y los sustratos que facilitan la reacción. La enzima entonces participa durante el ciclo catalítico, pero permanece incambiada luego del sitio catalítico. Esto es algo que veníamos mencionando. Acá tenemos un aspartico, de vuelta los detalles no importan, pero simplemente brevemente voy a entrar en ellos para comentar. Acá tienen la proteasa del virus del HIV, un aspartato, otro aspartato, uno aportado por cada una de las subunidades. Acá tenemos una proteína que va a ser clivada, que el enlace peptídico que forma va a ser clivada por esta proteasa. Entonces vemos que este aspartato toma un protón, luego este oxígeno ataca al carbono, acá se forma un intermediario que es estabilizado por este segundo aspartato, y luego este carbono es altamente inestable, se forma un doble enlace acá y nuevamente el protón que había tomado el aspartico es devuelto y se separa, es devuelto y tomado por este eh, aminoácido acá. Entonces tenemos la formación de la ruptura por este residuo aminosídico, debe decir, porque la cadena continúa. Tenemos la ruptura de la cadena polipeptídica y donde había un enlace peptídico tenemos dos residuos aminosídicos que ya no están conectados. Estos detalles no nos interesan, simplemente lo que simplemente lo que queremos mencionar es que si bien
la enzima participa formando enlaces con el sustrato, la enzima se recupera al final del ciclo catalítico incambiada con respecto a su estado inicial. Entonces, bueno, hay múltiples interacciones de enlaces débiles entre enzima y sustrato que posibilitan la interacción entre los sustratos y el sitio activo de la enzima, pero además pueden haber rearreglos de enlaces covalentes entre los grupos funcionales de la enzima y los sustratos que facilitan la reacción, que es lo que observamos aquí. Ahora bien, otro punto que queremos mencionar es que las proteínas, decíamos, están formadas por 20 aminoácidos diferentes, tienen una diversidad estructural enorme, eso es lo que permite que tengan una diversidad de, eh, de formas que diferentes que reconozcan diferentes sustratos, cada enzima reconozca determinados sustratos y no otros, que es la base de la especificidad. Ahora bien, en relación a la catálisis, es decir, a acelerar reacciones químicas, muchas veces las enzimas requieren grupos químicos adicionales a los de los residuos aminosídicos, a los de los aminoácidos. Entonces requieren a veces componentes adicionales que completan a la enzima. En estos últimos casos, la enzima completa se denomina holoenzima y la parte proteica se denomina apoenzima. Lo que quiero decir acá es que muchas veces muchas enzimas requieren, además de la cadena polipeptídica, requieren eh, cofactores que suelen ser iones inorgánicos como cobre, zinc, puede ser hierro, manganeso, en fin, una serie de metales, o moléculas orgánicas como puede ser el grupo hemo, que es el que está, por ejemplo, en la hemoglobina de la sangre y también en presente en otras proteínas y en muchas enzimas. Muchas de las vitaminas también son moléculas orgánicas o metalorgánicas que completan a la enzima. Sin esos metales, sin esos grupos eh, orgánicos o metalorgánicos, la enzima no sería activa. Entonces, tenemos acá un ejemplo de superóxidos dismutasas, que son enzimas que convierten el superóxido en oxígeno y en agua, en oxígeno molecular y agua. Y hay superóxidos dismutasas que contienen cobre o zinc en su sitio activo, que son estas pelotitas de colores diferentes que vemos acá. Esto es un monómero, este es otro monómero de la molécula. Acá tenemos una superóxido dismutasa que utiliza níquel, que tiene esta forma. Acá tenemos una que utiliza hierro y acá tenemos una que utiliza manganeso, que son estos dos puntitos. Entonces, bueno, hay una variedad de cofactores adicionales a la cadena polipeptídica. Entonces, acá tenemos nuevamente un ejemplo de estos dientes químicos que son los cofactores. Acá, de vuelta, nuevamente tenemos al superóxido dismutasa, en este caso es la manganeso superóxido dismutasa. Noten ustedes que eh, de vuelta, es un dímero. En amarillo tenemos una cadena con extremo N y C terminal. Estamos viendo un extremo N terminal amarillo. Acá sigue toda la cadena, y acá está el extremo C terminal. La otra subunidad está en verde. Acá tenemos el extremo N terminal, hélice alfa. Bueno, da toda la vuelta y acá está el extremo C terminal de esta subunidad. Es decir, estamos viendo que la estructura secundaria es mayoritariamente, enormemente, hélice alfa. Después tiene algunos giros que no están estructurados, pero es mayoritariamente hélice alfa. Es un dímero, por lo tanto tiene estructura cuaternaria. Y noten ustedes acá, se detalla que un sitio activo de la enzima y otro sitio activo de la enzima que se forman entre ambas cadenas polipeptídicas. Acá hay varios residuos de histidinas, 4 de una cadena y 2 de otra, lo contrario ocurre en el otro sitio activo, que coordinan este manganeso. Y este ion de manganeso más 2 es necesario para dismutar al superóxido, que es este ion que vemos acá, convertirlo en oxígeno. Y bueno, el manganeso toma un electrón y pasa a ser manganeso N-1, y luego
un segundo, una segunda eh, molécula de superóxido es ahora convertida en peróxido de hidrógeno y el manganeso N-1 se oxida a manganeso. Entonces, este es el ciclo catalítico. Yo recién cometí un error al decirles que pasaba superóxido, oxígeno y agua. En este caso es superóxido a oxígeno y peróxido de hidrógeno. Es decir, hay oxígeno, superóxido que se reduce oxígeno y superóxido que se oxida a peróxido. Y el manganeso cicla entre +2 y +3 en este ciclo catalítico. Perdón, entre +2 y +1. Bien, ¿qué más? Ahora vamos a ver este video que está acá. Simplemente voy a parar la animación para ver una enzima en acción que está buena. Y vamos a ver este video, que es este que está acá. Perdón. Y la idea también es no ahondar en los detalles del video, sino simplemente ver una enzima en acción. Este video dice cómo funcionan las enzimas y bueno, esta enzima se llama aconitasa, que convierte el citrato, que es esta molécula que vemos acá, que es un ácido tricarboxílico. Noten que tiene un carboxilato acá. Voy a ver si señalo. Eh, Contiene un carboxilato acá, otro carboxilato acá y otro carboxilato acá. Por lo tanto, es un ácido tricarboxílico. Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Además, en este carbono, bueno, en este carbono tiene dos hidrógenos, en este otro tiene dos hidrógenos y acá, además del carboxilato, tiene un grupo alcohol como sustituyente. Esta enzima aconitasa, entonces, convierte al citrato en isocitrato. Vamos a ver cómo continúa. Vamos a ver el isocitrato ahora. Bueno, previo a convertirlo en isocitrato, pasa por este intermediario que es el cis-aconitato, forma este doble enlace por remoción de una molécula de agua y luego ingresa, una molécula de agua es eliminada y luego es adicionada una molécula de agua, de modo tal que, noten ustedes, voy a volver un poquitito para atrás, noten ustedes que acá teníamos el alcohol acá y un hidrógeno acá. Y ahora tenemos el alcohol en el carbono este y el hidrógeno en este otro. Es decir, hubo una, una ruptura de este enlace carbono con el hidroxilo y de este carbono con hidrógeno y una formación de un enlace carbono-hidrógeno y de un enlace carbono con este grupo hidroxilo. Es citrato e isocitrato porque son isómeros, ¿verdad? Tienen la misma fórmula. Vean que acá está en gris el OH y el H porque simplemente si vamos un poquito más atrás vamos a ver que como era el citrato, acá lo tenemos el citrato, OH y H. En el carbono 1, 2, 3, 1H y en el 4 el hidrógeno. En cambio acá tenemos en el 1, 2, 3, 4, sí, 4, 5, en el carbono, en este carbono tenemos el alcohol y el hidrógeno acá. Entonces es un isómero, por eso se llama el isocitrato. Veamos ahora qué es lo que pasa en el sitio activo. Ahí estamos entrando dentro de la enzima y bueno, lo que ven en rojo y azul, recuerden, son los átomos de oxígeno y nitrógeno en la representación de código de colores. En negro son los carbonos y en gris usualmente son los hidrógenos. Entonces, acá tenemos cadenas laterales de la proteína, ¿verdad? Este es el sustrato. Voy a ver si puedo señalar mejor. Bueno, un segundito.
Este es el sustrato, estas son cadenas laterales de la enzima y acá tenemos un cofactor que es un núcleo, un centro ferrosulfurado. Tenemos átomos de azufre y átomos de hierro, que son estos amarillos y naranjas que se representan ahí. Todo ese detalle no importa, simplemente queremos ver una enzima en acción. Entonces allí está el sustrato en el sitio activo. Noten cómo esta cadena lateral, eh, bueno, cede un protón. Y forma una molécula de agua, en tanto esta otra cadena lateral ahora se queda con un protón del sustrato. Así se forma una molécula de agua. Bueno, tenemos este intermediario, se rompen, se forman enlaces y dentro del propio sitio activo de la enzima, la molécula se da una vuelta a Carnero, se da una vuelta sobre sí misma, que es lo que vamos a observar ahora. Noten ustedes también que hay una molécula de agua aquí coordinada con el centro ferrosulfurado. Esta es una molécula de agua. Esta recién se eliminó. Se da vuelta, como decíamos, y ese intermediario ahora es hidroxilado. Esta histidina vuelve a tomar el protón que había dado. El intermediario es hidroxilado. Y este otro protón que había tomado esta cadena lateral es devuelto. Pero a todo esto la molécula se dio vuelta y se dio vuelta es un decir, ¿no? Pero eso hace que pase a estar hidroxilado en un lugar diferente al que originalmente estaba. Vemos ahora nuevamente el videíto que dura un minuto. Acá voy a sacar el lenguaje porque la traducción pone cualquier cosa en los subtítulos porque se pierde con algunas cosas. Bueno, acá, perdonen, acá pasó a un video más largo de todo esto. También lo pueden ver a continuación si quieren, pero bueno, ahora vamos a dejar de compartir este video, no lo vemos de vuelta. Bien, ya veremos este video en su completitud, de forma completa. Ahora voy a dejar de compartir y voy a volver a la presentación de la clase. Bien, estábamos entonces viendo una enzima en acción, el caso de la aconitasa. A todo esto, una pregunta que puede surgirnos es, ¿cómo se encuentra una enzima con un sustrato, ¿no? Una enzima es capaz de aumentar, previo a esto, comentar que una enzima, cuánto aceleran las reacciones las enzimas. Entonces, bueno, las enzimas pueden acelerar bestialmente la velocidad de las reacciones, entre 10 a la 5 y 10 a la 14 veces. Eh, Esto hay que imaginárselo de alguna manera, pero bueno, imaginen que 10 a la 5 todavía uno se lo puede imaginar, acelera 100.000 veces, pero 10 a la 14 veces, bueno, es algo que le llevaría años ocurrir y pasa a ocurrir en cuestión de, de segundos. Entonces, en promedio, o sea, las enzimas aumentan entre 10 a la 5 y 10 a la 14 veces la velocidad de una reacción y en promedio una enzima cataliza la conversión de 1.000 moléculas de sustrato por segundo. Eso en promedio, hay enzimas que van mucho más rápido, catalizan la conversión de 10 a la 12 moléculas de sustrato por segundo. Como comentaba un poco anticipadamente, una pregunta que nos podemos hacer es cómo se encuentran las enzimas con sus sustratos. Entonces acá es importante mencionar que las moléculas no están quietas en la célula. ¿Por qué? Bueno, porque las células no están a temperatura de 0 Kelvin, una temperatura en la cual no se puedan mover. La temperatura hace que las moléculas estén moviéndose por energía térmica, vibrando, trasladándose, rotando. La energía térmica posibilita que se muevan o difundan las moléculas. Las pequeñas moléculas se desplazan rápido
este es otro concepto importante, y las grandes se mueven lento relativamente. Así, podemos considerar que las enzimas se mueven mucho menos que los sustratos, o los sustratos están moviéndose mucho más rápido que las enzimas, que podemos considerarlas relativamente quietas. Este es parte, esta imagen lo que muestra es parte del movimiento térmico, que es un movimiento al azar. Entonces, en este movimiento al azar, por ejemplo, con todos estos desplazamientos, la distancia recorrida por esta molécula es esta que está acá. La velocidad a la que una enzima encontrará su sustrato depende entonces, lo encontrará por esa difusión que decíamos de los sustratos, pero además dependerá de la concentración de dichos sustratos, porque cuanto más hay de un sustrato determinado, más posibilidades de encontrarse, de chocarse con la enzima que lo convertirá en producto. Los sustratos más abundantes están presentes en la célula a una concentración aproximadamente promedio de 0,5 milimolar o 500 micromolares, lo mismo. Entonces, para esta molécula habrá solo una molécula de este sustrato por cada 10 a las 5 moléculas de agua en la célula. Aún así, por difusión se encuentra. Otra manera, a pesar de ese mar de moléculas de otras moléculas, ¿no? Porque no solamente hay agua, además, ¿no? Pero bueno, en la medida que están moviéndose, se encuentran con el sustrato, con la enzima. Y en la medida que hay un sitio activo que reconoce el sustrato, bueno, ahí se engancha y las reacciones ocurren. Otra manera por la cual se encuentran las enzimas con los sustratos es por el hecho de que las enzimas raramente están solas. Por lo general, están formando complejos multienzimáticos que catalizan reacciones secuenciales. Esto permite que se encuentren enzima y sustrato de reacciones secuenciales. Lo que queremos decir con esto es que estos complejos multienzimáticos tenemos varias enzimas. Entonces tenemos la enzima, por ejemplo, 1 que convierte a la molécula A en B, y luego tenemos a la enzima 2 que convierte a B en C, a la enzima 3 que convierte a C en D y a la enzima 4 que convierte a D en E. Entonces, toda esta, ¿cómo decir?, encuentro de enzimas con sustratos se facilita en la medida que todas estas enzimas están formando un complejo multienzimático que además está, en este caso, en la membrana celular, está ubicado en la membrana celular, están todas juntas estas enzimas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y eso facilita a la velocidad de conversión de sustratos en productos. ¿Por qué? Porque el producto de la enzima 1 es sustrato de la enzima 2 y el producto de la enzima 2 es sustrato de la enzima 3 y el producto de la enzima 3 es sustrato de la enzima 4 y finalmente este producto, bueno, es liberado, ¿no? Entonces tenemos un sustrato que entra como en un túnel de reacciones. ¿Por qué? Porque estas enzimas están todas formando un único complejo. Eso también lo observamos en esta otra unión de enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, enzima 5 y tenemos un sustrato que se convierte en un producto final. Pero a todo esto, el producto de la enzima 1 es sustrato de la 2, el producto de la 2 es sustrato de la 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estos complejos también facilitan el encuentro entre enzimas y sustratos. En cambio, bueno, cuando tenemos enzimas sueltas, llamémosle así, bueno, el producto de esta reacción tiene que difundir para encontrarse con esta otra enzima, que tiene que difundir para encontrarse con esta otra, que tiene que difundir y así. Entonces, simplemente mencionar que hay muchas enzimas que actúan formando grandes complejos multienzimáticos y muchas de estas vías metabólicas están compartimentalizadas. Como decíamos, este complejo está en la membrana plasmática de la célula, este otro complejo está en el citosol y bueno, y así. Entonces, esa compartimentalización y esos complejos multienzimáticos posibilitan el encuentro de enzimas con sustratos, además de la difusión, como decíamos, ¿verdad? Que está dada por la energía térmica.
Bien, otro punto que es importante comprender es que las enzimas son sensibles al ambiente, es decir, la actividad enzimática cambia en función de las condiciones ambientales. Acá tenemos la actividad enzimática, esto es la velocidad de reacción, lo que se grafica, en función del pH. Entonces, para una enzima como la amilasa de la saliva, que es, ustedes saben, la amilasa es la saliva nuestra y la de muchos animales contiene una enzima que se llama amilasa. Eso permite comenzar a digerir el almidón y por eso es que si ustedes dejan un rato el pan en la boca, van a notar que ese pan se vuelve más dulce. ¿Por qué? Porque esa molécula de almidón empieza a ser degradada a eh, azúcares más sencillos por la amilasa de la saliva. Ahora bien, esta amilasa de la saliva, acá tienen ustedes la curva de la velocidad de reacción de la amilasa salival en función del pH. Esta amilasa salival tiene un pH óptimo, es decir, que la energía, que, que la velocidad de reacción es máxima, la energía de activación es mínima a pH para esa reacción es mínima, pH 7. En cambio, la velocidad de reacción cae si es en un medio más ácido y cae también en un medio más alcalino. Entonces, este es el pH óptimo, que es el cual la enzima está más activa. Por el contrario, esta otra gráfica que tenemos acá es la pepsina. Ustedes saben, la pepsina es una enzima que está en el tracto, en el estómago, y que es una enzima proteolítica, es decir, que hidroliza proteínas, degrada proteínas de los alimentos. Por ejemplo, no sé, si comen un huevo, va a proteolizar, a romper enlaces peptídicos de la albúmina de la clara del huevo, que es la proteína que conforma la mayor parte de la clara del huevo. Esa pepsina que está en el estómago eh, funciona a un pH óptimo de 2. Acá tienen la velocidad de reacción es máxima a pH 2, que es el pH estomacal. En el estómago tenemos un pH extremadamente ácido de 2. En cambio, a pH 5 ya la pepsina no funciona. Es como si no funcionara como catalizador y así. Y a pH 1 también baja enormemente la velocidad de conversión de proteólisis. Esta otra enzima, en cambio, que es la arginasa, no vamos a entrar en detalle sobre ella, tiene un pH óptimo de 9,8, 9,7, que es el ambiente en el cual la arginasa usualmente se puede encontrar. Entonces, estos pHs óptimos, que son el pH al cual la enzima está más activa, en algún punto ha sido optimizado evolutivamente, si ustedes quieren, para tener una máxima actividad en el lugar en el cual están actuando. En esto de que la actividad enzimática puede ser regulada, también es importante mencionar que los reguladores alostéricos regulan la actividad de muchas enzimas. Recuerden que alostérico, creo que esto ya lo mencionaron, ya lo vieron con proteínas, ahora no recuerdo exactamente, alostérico quiere decir otro sitio. Otro sitio en relación a qué? Bueno, en relación a un sitio principal. Y ese sitio principal es el sitio activo. Entonces, un sitio alostérico es un sitio independiente del sitio activo, pero que vamos a ver, se comunica con el sitio activo. Recordar esto de la unidad 2, que una consecuencia de que una proteína se una a un ligando es el cambio de conformación de la proteína. Acá teníamos una proteína con su extremo amino terminal, su extremo carboxilo terminal. Observamos dos dominios, mayoritariamente hélice alfa, que cuando se unen a esta otra eh, proteína que tenemos en rojo acá, cambia su forma, ¿verdad? Entonces, una consecuencia de que una proteína se una a un ligando es el cambio de conformación de la proteína. Bien, en el caso de las enzimas estamos comentando que además de los sitios activos, las enzimas poseen otros sitios, esto es, sitios alostéricos, para reguladores.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acá tenemos una representación de esto que estamos comentando. Esta es una representación de una enzima. Este es el sustrato que encaja en el sitio activo de la enzima. Pero esta enzima tiene un segundo sitio distinto del sitio activo, que es para un regulador alostérico. Cuando el regulador alostérico se une, en este caso es un regulador negativo, le cierra la boca a la enzima. Es decir, se une, este es el sitio activo, se une en un segundo lado, en un sitio alostérico, en un segundo sitio, pero le cierra el sitio activo a la enzima. ¿Sí? O sea, se une un sitio diferente al sitio activo, pero esos sitios se comunican porque el regulador alostérico toca la enzima acá y hace que el sitio activo cierre la boca, por así decirlo. Entonces, las enzimas alostéricas sufren cambios conformacionales por la unión del regulador. Y lógicamente, este es un mecanismo general y rápido para ajustar la velocidad de una reacción. Controla la actividad enzimática, esta regulación alostérica. ¿Por qué? Porque permite a la enzima rápidamente cambiar su actividad en respuesta a otras moléculas con las que se encuentra. En definitiva, la concentración de este regulador alostérico puede aumentar, o la concentración del sustrato, en fin, perdón, la concentración de este regulador alostérico puede aumentar, y en la medida que aumenta, bueno, va a aumentar la cantidad de enzimas que van a estar con la boca cerrada. Entonces, este cambio, que es la concentración del regulador alostérico, va a regular la actividad de la enzima. Y así es que de forma automática las enzimas se regulan y pueden ser activadas o inactivadas. En este caso, el regulador alostérico es un regulador negativo. Volviendo sobre la energía de activación, comentar, acá teníamos la reacción no catalizada en celeste, recuerden ustedes, y la reacción catalizada en rojo. Entonces, cuando no hay regulador alostérico, cuando la enzima está activa, eh, eh, bueno, tenemos la reacción catalizada. Pero cuando el regulador alostérico está unido a la enzima, porque aumentó la concentración de regulador alostérico y así, y hay mucho regulador alostérico, bueno, la energía de activación vuelve a subir porque esa enzima dejó de estar funcionando. Esto ya lo dijimos, no solo hay reguladores alostéricos negativos, digamos, inhibidores, sino también activadores alostéricos que activan a las enzimas. También hay inhibidores competitivos que regulan la actividad enzimática. Recuerdan cuando veían ustedes proteínas, veían que una de las consecuencias de la unión de un ligando a una proteína era la competencia por el sitio activo. Recuerdan esta imagen que veíamos, ¿no? Entonces los inhibidores competitivos justamente compiten con el sustrato por el sitio activo. A diferencia de los alostéricos que van a otro sitio, los inhibidores competitivos compiten. ¿Con quién? Con el sustrato. ¿Por quién compiten? Por el sitio activo de la enzima. Estos inhibidores competitivos se unen al sitio activo de la enzima, le tapan la boca, en vez de hacer que se cierre la boca, le tapan la boca, y como no son sustratos, estos inhibidores no son convertidos en productos, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, que es la conversión de succinato a fumarato, es eh, inhibida competitivamente por el oxaloacetato, que es análogo del succinato y por lo tanto también reconocido por esta enzima que convierte succinato en fumarato. Esta enzima es la succinato deshidrogenasa. Entonces, el inhibidor alostérico se une a un sitio diferente del sitio activo y puede inhibir o activar la enzima. Los inhibidores competitivos, eh, por el mero hecho de unirse al mismo sitio y competir con el sustrato, bueno, únicamente pueden ser reguladores negativos, competir e inhibir a la enzima. Otra manera de regular la actividad enzimática es por fosforilación y desfosforilación. Y esto es llevado a cabo por quinasas y fosfatasas, que son enzimas que modifican covalentemente proteínas y regulan su actividad. Y esta es una forma rápida de controlar la actividad enzimática, activando o encendiendo a las enzimas eh, o inactivándolas y apagando, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una cadena lateral de serina de una enzima
que puede ser fosforilada utilizando al ATP como sustrato, que es convertido en ADP por una enzima que es una proteína quinasa, es decir, que agrega un grupo fosfato a la proteína, transformando a la proteína en la proteína fosforilada. Entonces acá el sustrato es el ATP y la proteína, los productos son el ADP y la proteína fosforilada. Bien, entonces acá tenemos por un lado la fosforilación catalizada por una enzima que es una proteína quinasa. Y esto puede activar o inactivar a esta enzima en verde. Dependiendo de la enzima, la fosforilación puede activarla o inactivarla. Por otro lado, esto es un mecanismo regulatorio y en determinado momento puede ser eh, importante que la enzima esté fosforilada para que esté activa o inactiva, pero luego tiene que volver, poder revertirse esa situación y ser desfosforilado. Y eso es catalizado por la proteína fosfatasa que remueve el grupo fosfato dando fosfato inorgánico y la proteína desfosforilada. En este caso es una cadena lateral de serina que tiene un grupo alcohol que vemos de izquierda a derecha que es fosforilada por la proteína quinasa con el ATP como sustrato que pasa a ADP, el grupo fosfato proviene del ATP y esta serina fosforilada es desfosforilada por la proteína fosfatasa, dando lugar a fosfato inorgánico y la cadena lateral de la serina. Noten ustedes que son dos enzimas diferentes las que fosforilan y desfosforilan. ¿Por qué? Bueno, simplemente por el hecho de que la desfosforilación es energéticamente favorable. Cuando se rompe este enlace y da lugar a fosfato inorgánico y el grupo alcohol, esto es energéticamente favorable. Pero en cambio, fosforilar la cadena lateral de la proteína es energéticamente cuesta arriba y requiere eh, sí, la hidrólisis de ATP a ADP y el grupo fosfato, bueno, es el que termina en el grupo alcohol. Entonces se requieren dos enzimas diferentes. Lo otro que comentábamos es que la fosforilación puede activar una proteína y la desfosforilación inactivarla, acá está activada, y en otros casos la fosforilación puede inactivar a una enzima y la desfosforilación activarla. Esto depende de cada enzima y el concepto un poco importante es que para una enzima tener un grupo fosfato no es lo mismo que no tenerlo y eso hace que cambie su estructura, su sitio activo y en último término que la enzima esté encendida o apagada en función de la presencia o ausencia de ese grupo fosfato dependiendo de la proteína. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un grupo fosfato que no tenerlo. Esta es una modificación covalente de la proteína, pero es una modificación covalente transitoria. ¿Por qué? Porque puede ser revertible esta fosforilación por una desfosforilación catalizada por la proteína fosfatasa. O bueno, o puede estar fosforilada y la desfosforilación ser revertible a fosforilación. Bien, noten que esas dos reacciones, fosforilación de una proteína y desfosforilación de la proteína, no son reacciones, una no es la reacción inversa de la otra, porque en una tenemos dos sustratos, el ATP y la cadena polipeptídica, y dos productos, el ADP y la proteína fosforilada. En cambio, son sustratos de la fosfatasa, la proteína fosforilada, y son productos de solamente, es sustrato, solamente la proteína fosforilada, y bueno, y agua, y esto da lugar a fosfato inorgánico más la cadena lateral. Son distintos los sustratos y productos de cada una de estas enzimas. Bien, existen otras modificaciones covalentes de las proteínas que pueden regular la actividad enzimática, entre ellas la hidrólisis de la proteína o la proteólisis, como venimos comentando, es decir, que se rompan enlaces peptídicos, y esto en general lleva a la inactivación y la degradación de las enzimas, y en raros casos alguna enzima puede activarse por hidrólisis parcial. Entonces, esta es una manera que en general no vuelve atrás, es una manera que no es revertible, como el caso de la fosforilación.
La proteólisis es una forma, para esto que decíamos, irreversible, dado que no pueden volver a sintetizarse las uniones peptídicas. Por último, la velocidad de síntesis de las proteínas también está regulada. Esta es una forma de regulación indirecta y más lenta. Hasta ahora veníamos viendo, sea por la regulación alostérica, la regulación por inhibidores competitivos, la regulación por fosforilación y desfosforilación, la regulación irreversible de otras modificaciones covalentes como la hidrólisis, por ejemplo, eh, que son formas relativamente rápidas de control enzimático. Pero hay una forma de, de mediano velocidad, si ustedes quieren, o más lenta, que es cuánto se produce y cuánto se degrada una enzima. Esa es una forma más indirecta y algo más lenta de regulación enzimática. Pero eso es así, para cada molécula siempre vamos a tener una velocidad de síntesis y una velocidad de degradación, en general, para casi todas las moléculas. Bueno, a todo esto nos preguntamos, ¿todas las reacciones requieren catalizadores? Bueno, esto lo comentamos al principio, que hay reacciones con energía de activación muy baja, como las reacciones ácido-base, que no requieren catalizadores y se dice que están bajo control termodinámico. Pero, sin embargo, la enorme mayoría de las reacciones están impedidas cinéticamente debido a su energía de activación. En la barrera de activación se dice que están entonces bajo control cinético. Esto lo podemos esquematizar de esta manera. El control termodinámico simplemente va de la tubería, del tubo. Nosotros tenemos dos vasos comunicantes, ¿verdad? Y esos vasos comunicantes están conectados por este tubito, van del cilindro mayor, donde hay más, al donde hay menos, y esto está bajo control termodinámico. Caerá líquido hasta que, bueno, eso sea termodinámicamente favorable. En cambio, acá tenemos dos vasos que si bien están comunicados por este tubo que tiene como una U hacia arriba, y entonces esto está bajo control cinético, porque por más de que este tubo eh, esté con poca agua y este esté con mucha agua, el agua no pasará. ¿Por qué? Porque acá el tubo que los conecta tiene una barrera que está muy arriba, ¿sí? Y esto es lo que es, bueno, estamos indicando que sería el control cinético, una barrera del pasaje de una molécula a otra, en este caso sería de un cilindro a otro, a pesar de estar en este caso conectados, pero hay una barrera muy alta. Entonces la catálisis lo que ofrece es un camino alternativo que baja esa barrera, que es esto que se representa acá. Esto simplemente es una representación del asunto. Bueno, vamos a hacer algunos pequeños ejercicios de esto. Para las siguientes tres preguntas, nos dice ahora, considere la reacción mostrada catalizada por la enolasa. La energía de activación de la reacción en ciertas condiciones fisiológicas en presencia de enolasa es de 0,3 kilocalorías por mol. Acá está la reacción, esta es la enolasa y este es el 2-fosfoglicerato. Tenemos uno, 2, 3 carbonos. Acá en el carbono 1 tenemos un carboxilato, el carbono 2 está unido a un hidrógeno y a un grupo fosfato, el carbono 3 está unido a un hidrógeno, a un grupo alcohol, a dos hidrógenos vaya, un grupo alcohol. La enolasa lo que hace es formar esta molécula que llamamos fosfoenolpiruvato, más una molécula de agua. Acá se forma un doble enlace, acá queda un fosfato, pero perdió un hidrógeno, acá queda un hidrógeno, pero perdió un hidroxilo, y se forma una molécula de agua. Esto es 2-fosfoglicerato y fosfoenolpiruvato. La pregunta es sencilla, simplemente estábamos viendo las moléculas, pero la pregunta es relativamente sencilla. ¿Cómo razona usted que será la energía de activación de la reacción en condiciones fisiológicas, pero en ausencia de enolasa? Imaginen que en un tubo de ensayo ustedes tienen un tubo con la enzima en condiciones fisiológicas de pH, temperatura y tal, en presencia de enolasa y la energía de activación es 0,3 kilocalorías por mol. Y en otro tubo tienen lo mismo, pero en ausencia de enolasa. Entonces, ¿cómo será la energía de activación? Y las opciones son
menor que 0,3 kilocalorías por mol, 0,3 kilocalorías por mol, mayor que 0,3 kilocalorías por mol, no es posible deducir. Y acá simplemente lo que hay que tener en cuenta es que las enzimas bajan la energía de activación, ¿verdad? Y aceleran las reacciones. Por lo tanto, en ausencia de catalizador, la energía de activación aumentará, ¿verdad? Era lo que comentábamos en la diapo. En fin, inicialmente la energía de activación baja cuando hay un catalizador y disminuye esa energía de activación acelerando la reacción. Entonces, bueno, si es 0,3 kilocalorías por mol en presencia de enolasa, la energía de activación será mayor en ausencia de enolasa. Y la respuesta correcta entonces es la C, mayor que 0,3 kilocalorías por mol. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Nuevamente la misma reacción y dice la energía de activación de esta reacción en ciertas condiciones fisiológicas en presencia de enolasa es de 0,3 kilocalorías por mol. Este enunciado es el mismo para las tres preguntas que vamos a ver. Esta es la reacción es la misma. Y dice además, esta pregunta, la enolasa contiene en su sitio activo un ion de magnesio más 2. El fluoruro inhibe a la enolasa porque interacciona con este ion magnesio. Entonces el fluoruro es un inhibidor que interacciona con el magnesio. Entonces, usted razona que el fluoruro es un sustrato de la enolasa, un producto de la enolasa, un inhibidor alostérico de la enolasa o un inhibidor competitivo de la enolasa. Bueno, para razonar esto tenemos que tener en cuenta la información que nos da. Primero, la información que nos da es que la enzima cataliza esta reacción. Por lo tanto, el 2-fosfoglicerato es sustrato y el fosfenolpiruvato y el agua son productos de esta reacción. El magnesio es parte del sitio activo, es un cofactor, completa a la enzima, la vuelve completa, la vuelve holoenzima. Y bueno, y es como decíamos un diente químico de la enzima. Bueno, entonces el magnesio está en el sitio activo de esa enolasa, la completa y y el ioduro interacciona con este ion magnesio. Entonces, bueno, si interacciona con el ion magnesio, lógicamente está actuando a nivel del sitio activo. Entonces, si interacciona, inhibe la enzima e interacciona con el magnesio, es un inhibidor competitivo de la enolasa. Recuerden ustedes que los inhibidores alostéricos, un inhibidor alostérico tiene que unirse a un sitio diferente del sitio activo. Como el magnesio está en el sitio activo y el fluoruro interacciona con el magnesio que está en el sitio activo, compite compite por el sitio activo y el fosfoglicerato no puede ingresar porque el yoduro, bueno, está interaccionando con el magnesio en ese sitio activo, ¿verdad? Entonces es un inhibidor competitivo de la enolasa y la opción D es la opción correcta. Luego nos dice, ¿cómo razona usted que será la energía de activación de la reacción en condiciones fisiológicas en presencia de enolasa y fluoruro? Recuerden que en presencia de enolasa en las condiciones fisiológicas era 0,3 kilocalorías por mol la barrera energética. Ahora bien, si tenemos enolasa y fluoruro, ¿sí? Bueno, decíamos que el fluoruro inhibe a la enzima y por lo tanto si inhibe la enzima, enlentece la reacción y eso implica que la barrera sube. Entonces, nuevamente acá la opción correcta es más de 0,3 kilocalorías por mol. Esto es lo que comentábamos que bueno, si le tapa la boca a la enzima el inhibidor competitivo, en este caso porque se une interacciona con el magnesio y por lo tanto el fosfoglicerato no puede interaccionar con el magnesio, bueno, eh, va a estar aumentando la energía de activación para esta reacción, porque la enzima no va, dependiendo de la concentración de yoduro, pero esta enzima va a ser menos activa en presencia de yoduro y eso implica, va a ser inhibida, eso implica que la energía de activación va a ser más alta. Entonces, tampoco era muy complicado razonar esto. Pasemos a estas otras dos preguntas que ya estamos por terminar.
Y para las siguientes dos preguntas, considere los valores de delta G y energía de activación de cuatro reacciones que conforman una vía metabólica. En determinadas condiciones celulares, el delta G de la reacción 1 es menos 4 kilocalorías por mol y la energía de activación 0,5 kilocalorías por mol. De la reacción 2, menos 3,5 kilocalorías por mol y la energía de activación 0,2 kilocalorías por mol. El delta G de la reacción 3 es menos 4,7 kilocalorías por mol y la energía de activación 0,55. El de la 4, bueno, 0,2 kilocalorías por mol y la energía de activación 0,44. Entonces, nos pregunta cuál de las reacciones, esto corresponde un poco a la clase pasada, cuál de las reacciones son energéticamente desfavorables o desfavorables en las condiciones celulares para las que se dan los valores. Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que delta G negativo es energéticamente favorable, delta G positivo es desfavorable o endergónico o termodinámicamente desfavorable. Entonces, nos pregunta cuáles son desfavorables. Por lo tanto, tenemos que fijarnos cuáles tienen un delta G positivo. Esta es menos 4, menos 3,5, menos 4,7, más 0,2. Entonces, bueno, solamente la reacción 4 es la que tiene un delta G positivo y por lo tanto es la única que es energéticamente desfavorable en esas condiciones. ¿Cuál de las reacciones razonan ustedes que es la más lenta de la vía en las condiciones celulares para las que se dan los valores? Además les dice, considere que las concentraciones de los sustratos de todas las enzimas son iguales, porque la velocidad depende de la barrera energética, recuerden, y de las concentraciones también. Entonces, bueno, hace esta consideración. Pero la energía de activación de la reacción es en lo que nos tenemos que fijar, porque si las concentraciones son iguales, solo importa la barrera energética. Entonces, la 1 tiene una barrera energética de 0,5, la 2 de 0,2, la 3 de 0,55 y la 4 de 0,44. Recuerden, a menor energía de activación, será más rápida la reacción. Menor la barrera, más rápida la reacción. Mayor la barrera, más lenta la reacción. Por lo tanto, la reacción 3, que es la que tiene la mayor energía de activación, será la más lenta. Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4. La opción correcta es la C, la reacción 3. Finalmente, recordar este vocabulario: constante de reacción, energía de activación. Después tenemos holoenzima y apoenzima para una enzima que requiere un cofactor. Cuando está completa con el cofactor la denominamos holoenzima. Cuando está incompleta la denominamos apoenzima. Cofactor, pH óptimo. También hay temperatura óptima. En fin, eso no conversamos, pero es lo mismo que con el pH. Luego vimos regulación alostérica, sitio alostérico, enzima alostérica, regulador alostérico, inhibidor competitivo, quinasas y fosfatasas. Bien, y eh, dejamos por acá entonces y vamos a pausar la grabación.